life. Ahora les voy a dar el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón Now I'm going to y give tiene the que ver message con la enseñanza que se nos dio ayer del libro de Hechos capítulo 7, ¿cierto? that God put in my heart, and it has to do with the teaching from yesterday of Acts 7. Pero ahora vamos a ir al libro de Hechos también capítulo 4, But first we're going to go to Acts chapter 4, del 1 al 22. from 1 to 22. Gracias. Del 1 al 22. Acts chapter 4, verse 1 to 2. Jorgito, lo grabaste, ¿cierto? Ok, después mándamelo porque a los que no vinieron se los tengo que enviar. My Bible, yeah. It's the black one, brother. Ok, cuando lo tengan todos, me dicen amén. Vamos a tratar de ser breve para no pasarnos del tiempo. I'm going to Así try to be que- short so we don't go over time. Le damos gracias al Señor. We give thanks to the Lord. Mire cómo le puse a este mensaje. Más bien el Señor, porque el Señor me lo dio, hermano. Look at how I put the title of this Y le voy message, a or maybe, decir cómo or we vino can say este the Lord, mensaje, because the ¿ok? Lord gave me this message. Dice, no podemos dejar de decir, escúcheme bien, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. We cannot stop telling about what Repítalo we've conmigo, seen and fácil. No heard. podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. We cannot stop saying nuevo. what we've seen and heard. No Say it with me. podemos We dejar de cannot decir stop lo que hemos saying visto y oído. what we've seen and Lo heard. que hemos visto y oído. What we've Amén. seen and what Vamos we've al heard. capítulo 4 entonces. Chapter 4 of Acts. No quiero tomarme mucho tiempo porque ya les di una instrucción. I've already given instructions, so I don't want to take too much time. Instrucción del Señor. Instruction from the Lord, amen. Dice Pedro y Juan ante el concilio. The title says Peter and John before the Sanhedrin. Hechos capítulo 4. Acts chapter 4. Deja que lo busque el niño. It's in the back after John. Act 4. Keep going, keep going. Keep going, you're in the prophecies. Got to keep Ok, going, sí, babe. para que lean porque es bueno que lean la palabra de Dios. Bueno, Acts chapter 4. ¿ya? Ok. Dice así la palabra del Señor. Pedro, discúlpeme, y Juan ante el concilio. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Quiero que le pongan atención a eso, los saduceos. Pay attention, it ¿ok? says Sadducees here in the first verse. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra, de nuevo, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. ¿Cuánto eran? How many were there in verse 4? ¿Y por qué se convirtieron? And why did they convert? Porque habían oído ¿qué? Because they La heard what? palabra de Dios. The word ¿ok? of God. ¿Y cómo yo le puse al mensaje? And what did I put for the title of the message? Y oído. We cannot ¿Y por qué say, se stop convirtieron saying esos what we've 5,000? seen and heard. Por alguien que habló. Why did they convert? Because of someone Y who ese alguien spoke. que habló, los demás, And when someone speaks, escucharon. the others all es hear. importante hablar, hermano. It's important to Amén. speak. Y también Amen. importante escuchar. And it's important to hear, Especialmente para aquellos que no son salvos. especially for those who are not saved. Ok, el 5. Verse 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Mire, ahí estaba todo el mundo
para intimidar a los apóstoles. Look, everyone in the world in verse 6 is there to Toda la gente intimidate the apostles. importante, hermano, All those important people De esa religión of that estaban religion ahí are para there. intimidar. To intimidate them. Usted sabe que el ser humano se intimida delante de la gente que tiene posición. You know, a human being usually is intimidated when they're before Intimida. someone who's of position. They get intimidated. Imagínense que nosotros fuéramos invitados a la casa presidencial. Imagine Que if we esté were invited to the el White presidente, House. estén los The gobernantes, president is there, estén the all the de la those in plana government mayor, are there, los- the ay, cabinet se me fue, people are there. los diputados, all the deputies ok, are los there, senadores, the senators are there. ¿cierto? Tal vez nos podríamos sentir un poco delante de tanta gente importante, ¿cierto? Menoscabados. Before all those important Avergonzados, people, we might feel con complejo. ashamed or Y esta gente small. lo que quiso hacer con estos hombres que eran pescadores, hombres sin letras, hombres del And that's mundo. what these men wanted to do to the disciples who were not learned, who were just El fishermen. 7. Y Verse 7. poniéndolos en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Aquí quiero que me digan, ¿cómo estaba Pedro? Look in verse 8. How was ¿Lleno de Peter? qué? He was Mire, filled and filled with who? The lleno del Holy Espíritu Spirit. Santo, y el Espíritu Santo, ¿qué hace en nuestras vidas? And what does the Nos Holy da Spirit ¿qué? do to our life? He gives El us what? denuedo para poder hablar. He gives us the bravery to be able to Y speak. estos hombres, hermanos, eran gente sin letras, gente del vulgo, These gente people were people that pescadora, are hermano, unlearned, que are eran fishermen, menospreciados por los demás. who were put down by Pero everyone else. con ese denuedo But with y en this la manera courage, que hablaron, llamaron la atención de toda esta gente. the way they spoke, it caused a call to attention by those people. Entonces, se lo vuelvo a repetir. And so I'm gonna Entonces repeat. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y me quedo ahí. I'm going to stay in Hermano, verse para que 8. tú puedas hablar con valentía, So that con you can denuedo, speak tienes with que estar courage. lleno de qué? Del You have to be Espíritu what? Santo, porque You la have to be cobardía filled en el with the Holy corazón del Spirit. hombre, ¿qué es? Because Ausencia de Dios. cowardness in the heart of man is what? It's the absence of God. El 9, sí, tomen asiento porque yo me tomo. Yes, you can sit down because I'm going to Si no, take my van a time. cansarse, ¿ok? You're going to get tired. El 9. Puesto Verse que hoy 9. se nos interroga acerca del beneficio hecho un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y aquí Pedrito, hermano, And se here, aprovechó Peter y took advantage. predicó de aquel que había resucitado. And he preached about the one who ¿Ok? was Porque hay resurrected. que aprovechar toda oportunidad So you have para to take predicar advantage of este every glorioso evangelio opportunity to de preach la this glorious resurrección. gospel of his resurrection. El 11. Verse 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Me quedo ahí. I'm going to stay in verse 13. ¿Se da cuenta cómo nosotros vamos a dar testimonio Have you seen how we're going to give de testimony que somos de Jesús? that we are of Jesus? ¿Cómo dieron testimonio estos hombres, How did hermanos? they give testimony? How did Eran those gente men? sin letra, eran gente del vulgo. They who were unschooled, No tenían ordinary. los títulos que tenían estos hombres, que eran sacerdotes, que eran esto, que They eran didn't lo have otro. titles like the other people that were priests and Pero other habían things. caminado con el maestro. But they had walked with Y the el maestro teacher. les había enseñado la palabra de And the Dios. teacher knew how to teach them the Porque word of estos God. hombres, hermanos, lo único que tenían era religión en su corazón. Because these other people, all they Y no had was religion in their conocimiento de Dios. hearts. De nuevo. Look Entonces, again, verse viendo 13. el denuedo lo da el Espíritu Santo. The No hay courage, the Holy otro Spirit denuedo, gives the hermano. courage. El denuedo lo da el Espíritu Santo Courage para is que given usted by the Holy pueda Spirit so that hablar y you can hacer las speak cosas que tenemos que hacer como cristianos. and do the things that we have ¿Ok? to do as Jamás va a Christians. tener denuedo si no
es usado por el Espíritu Santo. Y You're si no never está gonna lleno have del Espíritu courage Santo, jamás va a tener de nuevo. if you're not Porque used eso by lo the da Holy el Spirit. And Señor. if you're not filled by Amén. the Holy Spirit, you're never going to have courage. Y nosotros somos un pueblo, hermanos, lleno del Espíritu And Santo. we are a hermano. people filled with the Holy Yo lo Spirit. creo. I believe Y it. aquí somos, voy a generalizar, Here, hombres I'm going to generalize men. valientes. It's brave men. Me refiero a hombres y mujeres. I mean para men que and podamos women. entender, Let's sin understand. menospreciar a la mujer. I'm not ¿Ok? putting down Porque el women. Señor también usa a las mujeres, Because the hermano. Lord Y also lo vemos uses por la women. palabra de Dios. And we see it by the ¿Ok? word of God. De nuevo, para que podamos entender. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Aquí está hablando del cojo que estaba en la puerta de la hermosa. ¿Se acuerdan cuando Here in verse 14, they're talking Pedro about the o lame Juan man. vienen al templo a la hora novena para orar? When Peter y and estaba John el go cojo, to the temple at the y ninth el cojo les hour, pide una monedita. and there was the Y, lame y man, Pedro lo queda mirando porque acuérdense, eran gente pobre, no tenían. Entonces Pedro lo queda mirando And Peter y le kept dice, mira, no tengo plata and he ni says, tengo I oro, don't have silver and I don't pero lo have que gold. tengo, mira, lo que But what I tengo, have, hermano, lo look que what I tenemos. have, what we have. ¿Qué les he dicho yo? What did I say? Montones de veces, cuando usted vaya por la calle, hermano, y Many sienta el times. impulso del Espíritu Santo y When vea you're going a un in the inválido, a un street. cojo, a quien sea que esté enfermo, póngale la mano en el nombre de Jesús. And you have that impulse to go Hermano, to someone who hágalo. is sick or hurt. Put your hands No on tenga them in the temor, name of hermano. Jesus. Don't have No fear. tenga temor. Don't fear. El Señor nos va a cruzar por situaciones donde nosotros nos va a probar. God is going to El de nuevo, give us hermano. situations to test the bravery that should be in us, ¿Ok? the courage. Estamos en los últimos tiempos We are donde in the la last gracia se times. va a derramar de una forma impresionante sobre nosotros. The grace is going to fall Hermano, in y a ya form lo that estamos is viendo. impressionable ¿O no? upon us. And we've seen it, Sí, right? hermano, lo estamos viendo. We're seeing it. Me quedé 15. We're in 15, verse Entonces 15. les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Mire, así van a decir de nosotros, hermanos. That's what they're going to say to us Porque de in verse cierto 16. señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Vamos a hacer tantas cosas que nadie las va a poder negar. We're going to do porque so sus many ojos things la that van they're a not ver. going to be able to deny it because their eyes are going to see it. 17. Verse 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron, o sea, los amenazaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y eso es lo que va a suceder con nosotros. And this is what's going to happen Nos with van a us. prohibir hablar del nombre de Jesús. They're going to prohibit us Y to ya speak como- in the name of hermano, Jesus. usted lo puede ver. Look, you can En see, brothers. ciertas congregaciones ya no se habla del pecado ni se habla del nombre de Jesús. In certain congregations, they don't speak about sin Para anymore and they don't muchas speak about the name of congregaciones el nombre de Jesus. Jesús es molestia. Sometimes for others, it's speaking El the nombre name de of Jesus Jesús is a es bother. ofensivo It para can muchas be iglesias offensive y para to el some mundo, como lo churches era ofensivo para esta gente, and to the hermano. world like it is for these people here. Pero sabemos que en el único que hay salvación, But we know that in es the en only Jesús, one, no their en otro salvation nombre. is in Jesus, no other Amén. name. Amen. entonces le amenazaron, le dijeron que no hablara más en ese nombre y mire lo que respondió Pedro. And so they threatened him and he said, Pedro, "You cannot acuérdese que speak Pedrito era anymore cobarde, in the name Pedrito of era un Jesus." asustadizo, era un Remember, hombre lleno de Peter temores. was a coward, Pero full of aquí lleno, fears, but acuérdese que here, estaba lleno del Espíritu remember, he was Santo filled with the Holy y habló Spirit. con denuedo. And so he spoke with ¿Ok? courage. Porque la única manera que nosotros podemos irnos en contra de las autoridades, Because the only way we can go against authorities hermano, es cuando vayan en contra de la palabra de Dios. is when they go against Entonces the word ahí of usted se God. va a parar y va a And decir, there, no, you yo will obedezco a stop it Dios and y say, Dios me "No, dijo esto I y yo hago belong esto. to the Lord, and Como God lo says dijo this, and so Pedro, I hermano. do this." The same Mire way lo que Peter dice said. Pedro. Look Acuérdese, what Peter Pedro says. Era el hombre tímido, era Peter, el hombre the timid que guy. hablaba a veces sandeces.
necedades, the hermano. one who spoke Pero things aquí that ya didn't make lleno sense del Espíritu sometimes. Santo, But here, dice, full of the Holy mas Spirit, he Pedro y says, Juan respondieron in verse diciéndole, 19, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Escuchó? did you Pedro, hear? Pedrito, Peter. habló con denuedo. He Y spoke with mire lo que courage. dice. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Verse 20, because we No cannot podemos stop dejar de speaking decir about lo what que we've hemos seen visto y and oído. heard. Lo vamos a dejar ahí. We're going to leave it there. Y les voy a contar de dónde vino este mensaje. And I'm going to tell you where this message came from. Hace poco tuvimos un invitado, Uh, un matrimonio en la casa. After, it's been a little while, we were invited to a Yes. house of a couple. De padres cristianos. And they have Christian Yo me parents. recuerdo que él lo llevaban a la iglesia, hermano. I remember that he brought his kids with him. De chico lo llevaban a la iglesia. When they were little, the parents brought Pero this child Parece with que them. nunca se convirtió. But the child never converted. Y cuando está en la casa, estábamos en la mesa con mi esposa. And we were at the house and we were empezamos a hablar talking at the del table evangelio. and we were talking about the gospel. ¿Ok? Usted sabe que el tema de conversación nuestro, ¿cuál es? What's the theme of our El evangelio. conversation? ¿Por It's qué? the Porque no hay gospel. otro tema de conversación. Because there's not another Antes en el mundo theme of hablábamos del conversation. fútbol, de In the esto, world, de we used to aquí, talk no about quiero football, decirlo, soccer, there, that, de todo, of everything. menos de Dios. Pero ahora much nuestro less of tema de God. conversación But now, es el evangelio de Jesús, las our cosas theme is maravillosas the que ha hecho en gospel, nuestras Jesus, vidas. what he is, the Amén. marvelous things he's done in our lives. Amen. Bueno, y le hablamos del Señor y él nos dijo, ustedes los cristianos son molestos. And so we're talking about God, and he said, you guys as Christians are so Ustedes no se bothersome. callan. You guys don't stop. Y nos dijo una serie de palabras. And he said a lot of Y things. cuando dijo y no se callan, me vino inmediatamente esta palabra. And when he said you don't be Yo no le quiet, contesté, the ya, same porque word dije, came to me esto right no va a away. terminar bien. And I Y knew lo this tenía- wasn't going to end Y well. lo tenía como invitado en mi casa. And I had them ¿Ok? as invited in my house. Si no lo habría echado, hermano, porque en If mi casa, not, then usted I would have sabe, yo kicked him siempre he out. dicho entre la gente cristiana, pero por los padres lo recibí. I received them Los because padres of de their él fueron los parents. que me llevaron al evangelio. Because their ¿Ok? parents Ellos were the me ones who brought me to the enseñaron el gospel. camino a They Jesús. taught me the way to Jesus. Y nació este mensaje. And so this Y message dije, was yo no birthed. puedo callarme And I said, de I cannot decir stop lo speaking que he visto what I've y oído. seen and what I've heard. Hermano, ¿y qué he visto? Brothers, and what have I He seen? visto a Jesucristo trayendo salvación a los hombres. I have seen Jesus He bring visto a salvation Jesucristo to en la men. cruz del Calvario. I have seen Jesus Christ A on pesar the, de que yo no estuve on ahí, the cross pero lo of veo, Calvary. hermano. Even though Que dio su he's vida not por there mí y por anymore, ti. I saw him do it for Y you and for oído del me. evangelio que trajo salvación a I've mi vida. heard of the gospel that brought salvation to my Hermano, y life. es en el único nombre. That it's only in that one podemos name ser salvos. that we can be saved. No hay nombre de hombre en el cual nosotros podamos ser salvos. There is no name of any man Solo in which uno, we can be saved except Jesucristo. one, Jesus Christ. ¿Y cuántos amamos a Jesucristo? And how much do we love Jesus Entonces, Christ? en agradecimiento, And so in yo no puedo gratefulness, callarme de lo que ha hecho I en mi cannot be vida, quiet hermano. of what he's done Yo in my soy un life. hombre bendecido. I'm a blessed Dígalo, man. hermano, dígalo. Yo soy Say un it. hombre, soy una I'm mujer a blessed man, a bendecida. blessed woman of Porque lo God. somos, hermano. Because we are. Del momento que Él vino a nuestra vida, From the del moment He momento came que Él to se our life, acercó, from the nos dio moment He vida came eterna. close, ¿Quién tiene vida eterna? He gave us Solo- eternal life. Solo nosotros. Who has eternal life? Only Solo us. tú y yo, hermano. Only you and El me. mundo no tiene vida eterna. The world doesn't have Pero tú y eternal yo la life, tenemos. but you and I have it. Entonces, tú no te puedes callar. And so you can't be quiet. Tú no te puedes callar. You can't be quiet. Lo que has visto What you've seen, y oído, what you've heard, tienes que publicarlo. you have to make it public. Mira, yo te leí, ¿cierto? Look, I read it capítulo- there. De nuevo, el capítulo 4, versículo I read it in 4 chapter dice, 4. pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. In verse 4, it says, those who heard the word believed. ¿Quién irá y predicará? We have to go and preach. ¿Acaso no somos nosotros los que vamos a abrir la boca, Who's the one who hermano, goes and preaches? para Isn't it predicar us? este glorioso evangelio? Who goes and para preaches que this aquel glorious que escuche gospel se so salve? that those who hear it can be saved? La palabra de Dios, el libro de los Proverbios, dice The word que of la muerte y God la vida says in the book of Proverbs están en el poder de qué?
de la lengua, that the hermano, death tú of tienes life- el poder de la vida para darle vida a otra persona. Or con the tu power of palabra, life is in con lo the que tongue. tú It's in our has mouth. oído We have that y visto. power. And so what Tu we say testimonio, from what we've hermano, seen and heard, para our contárselo a otro, testimony, para que esa persona what we tell to viva. others, it's so that they may live. Hermano, eso es lo que nosotros somos en esta tierra. That's what we Y are in this nosotros earth. todavía no lo creemos. And we still don't believe it. Hermano, somos de bendición por donde caminemos. We are a Somos blessing la wherever luz we y la walk. sal de esta tierra. We are the light and the salt Yo of the les he earth. dicho, hermano, I've told you donde guys. nosotros llegamos, ¿qué llega? Wherever we go, what comes? La luz. The light. Jesucristo no es la luz del mundo. ¿Y quién mora Jesus en is the ti? light of the Jesucristo world, que abre los and who ojitos de lives los in ciegos. us. ¿Y Jesus. nosotros cómo estábamos? Jesus opened the eyes Estábamos of the también blind como man, and este how were we? paralítico, hermano, We were just like que no that podíamos paralytic. caminar. We couldn't walk. Y cuando vino Jesús, ¿qué hizo? And when Jesus came, what did he do? Nos sanó, He healed. como a este paralítico. He healed us the same way that this Jesús es la paralytic was luz. healed. Jesús, ¿a cuántos ciegos le dio la vista? To how many blind were they given sight? ¿No estábamos ciegos también? Weren't we all blind? Y nos abrió los ojos de par en par. And he opened our eyes. Ahora, cuando tú predicas este evangelio y la gente no quiere entenderte, Now, when you preach the gospel, the no es people que don't want to quisieras sacarte understand tú you. lo que está en tu mente y en tu corazón y decirle, mira, entiende. It's not that lo you que want es to take Jesús. out what's in your No head quisieras and in your hacerlo, heart. ¿cierto? You want to Quisiéramos- take out what's y in nos your da heart rabia, and y make a them veces quisiéramos understand. pegarle, Look, mira, this is what I entiende, know. entiende Understand que Jesús es el único que da salvación. that Jesus is the Y no only solo one that eso, gives sino que cambia y salvation. transforma nuestras vidas, hermanos. He is the one who De bien changes and para mal. transforms our Mira life. nosotros la bendición que somos para esta nación. Look at the blessing that A we are pesar for de this que nation. hoy en día nosotros como hispanos estamos siendo menospreciados, Even though today pero Hispanics somos de bendición para esta nación. are belittled, Lo but quieran we o no are a lo quieran. blessing ¿Sabe to por this qué? nation, like Porque it or not. Jesucristo está conmigo. Y You want cuando to yo know why? camino, Because camina Jesus Christ is Jesucristo with me. conmigo, And when hermano. I walk, Jesus Christ walks with me. Dígame si yo estoy hablando mentira. Tell me if I'm lying. ¿Acaso Jesús cuando no te convertiste no se metió en tu corazón? Didn't, when you were converted, Jesus go into your heart? Pero la persecución, hermano, de lo But the que hablábamos persecution ayer, that we la que spoke about vivió yesterday, Esteban, se that nos aproxima. Y ya lo estamos Stephen viendo, lived, hermano. it's Ya coming lo estamos close. viendo. And we're seeing Ya it. lo estamos viendo. En We're un tiempito seeing más it. este hombre va a perseguir, acuérdense, a los cristianos. Next thing is they're going to Los persecute the usó. Christians. Los usó en sus elecciones para que votáramos por él. He used us A in los the election so cristianos, that we can vote for Pero hoy him. nos arrepentimos de lo que hicimos. And now ¿Por qué? what? Porque nuestro corazón, We ahora repent of what we've entiendo, done because our no hearts tiene que estar con hombres. can't be with men. Mi voto, ¿sabe para quién es? You know who my vote is for? Para Jesús. It's for Jesus. Entonces, hermano, Pablo dice en Primera de Corintios, mire lo que dice. And so look at what Paul says in 1 Ay de Corinthians. mí si no anunciare este evangelio. Woe to me if I don't announce this gospel. Y no solo para Pablo. And not just for Paul. ¿A cuántos le hemos anunciado el evangelio en estos días? How many have we announced the gospel No me to? levante la mano. Pero Don't ¿a raise cuántos your les hand. hemos predicado el evangelio? But to how many people have we preached? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto Because we cannot stop y saying what oído. we've seen and what we've heard. y todos los días vemos And every day we Y see oímos. and every day we hear las cosas de Dios, the things of the Lord. ¿o no? Or no? Yo lo primero que hago cuando me subo al auto, pum, pongo una alabanza The o first thing una I do when I get in the car, I put a worship or a ¿Por preaching. qué? Porque mi corazón ya está en eso. Why? Because my heart's in this already. No hay nada que me llene más que la palabra. There's o una nothing else that alabanza. fills me Y more ahora yo anymore les he dicho, estoy escuchando a Marino, que son música than a worship or a mis preaching. And I años, told hermano. you, I'm listening now to worship from Música my hermosa. years. Beautiful worship. donde en aquel tiempo la música era diferente. Mire, ahora Where in todo those se ha time the convertido en music esto, negocio, was moneda. different. Now Todo a se ha lot of the convertido en music is now negociado, converted hermano. to be a business. Jesús le dijo a sus discípulos God told his disciples, Jesus told his en el disciples libro de Mateo 28, 16, la In gran the book of comisión. Matthew Él les dijo, ayúdenme, porque a mí 28, se me olvidan las cosas. 16.
Ir y predicar Go este and evangelio a preach todas las this naciones gospel to y all the bautizarlos como en nations. el nombre del Padre, del And Hijo y do del it in Espíritu what? In the name of the Santo. Father, Son, and the Holy Esa ha Spirit. sido la gran comisión para nosotros, hermanos. That was the Great Y Commission no for podemos us. dejar de decir lo que hemos visto And we y cannot oído. stop speaking what we've seen and what we've heard. Yo le doy gracias a Dios por ustedes, hermanos. I give thanks to God for you guys. Déjeme decirles, somos un pueblo pequeño. Let me tell you, we're a small Pero people. Jesús, ¿cuántos necesitó? But God, how many did Jesus 13? need? 12. 13? No, Es que me gusta el 12. número 13. Usted sabe, el 13 es de la suerte. I like the number 13, right? 13 is the number of ¿Cuántos luck. necesitó? 12. How many did he need? He No voy needed a contar 12. cuántos somos. I'm not going to count how many we are. Pero es un pueblo fuerte, But we're strong people, obediente, y sé que van a hacer caso obedient. de la exhortación que les di al comienzo And o I de know la you're llamada de going to atención, porque les dije Pay attention to the exhortation esto I gave va in the beginning. en lo general. This Yo sé is quién general. diezma y quién no diezma, I porque know soy yo who el que hago tithes and doesn't los tithe because papeles. I'm the one who does the Pero sé que papers. usted va a cumplir con su deber, But I know that you're going to porque escuchó complete la voz de Dios, with no la voz what del you owe pastor, because hermano. you've heard No la voz del the pastor. voice of God and not the voice of the pastor. Usted sabe, yo hablo cuando Dios pone algo fuerte en mi corazón, tengo que hablar. You know, I speak when God puts something strong in my Tengo heart que because I have decirlo. to speak it. ¿Ok? I have to say Le it, guste a usted o no le whether you like it or not. porque nosotros fuimos llamados ¿para qué? Para agradar a Dios. Because Porque we si were yo called agradara to a los what? We were hombres, called to please no God, sería not siervo men. de Dios. Y yo me considero siervo de Dios. Se lo Because digo. if I was pleasing men, I wouldn't be a servant of God, but I am a servant of God. Usted tiene que mirarse con los ojos de Dios. You have to look ¿Ok? with the eyes of the Nunca Lord. se menosprecie, Do not belittle. nunca se menoscabe, Do not ¿ok? Como estos hombres que quisieron intimidar a be Pedro y a intimidated. Juan. These people Y wanted mire to cómo le intimidate respondió el Peter hombre and lleno del John. Espíritu Santo. But you can't do that Él to a no se man filled with the achicopaló, Holy como dicen Spirit. por ahí, les dijo, mira, ahora aprovecho de decirle que solo en uno hay salvación. He seemed crazy, Ese but he es took Jesucristo, el que advantage ustedes and he said, there's mataron. only in one that you Pero find ahora está salvation, vivo. Jesus Christ, the one that you decided to kill, but Porque he él is era alive. ofensivo el mensaje a los saduceos. Era ofensivo para It was ellos. offensive. The message ¿Sabe was por qué? offensive to the Porque ellos no Sadducees creían en los ángeles because ni they en la didn't believe resurrección. in the angels, they Entonces, didn't para believe in the ellos el resurrection. mensaje And so to de la them, the resurrección message of era resurrection ofensivo. was offensive. Como hoy el mensaje de Jesucristo es ofensivo incluso hasta para la iglesia. Like hermano. today, the message of Jesus Christ is Pero para offensive terminar. even to some churches. But to finish, No podemos dejar de decir we a ver, cannot stop lo what? que hemos visto. We cannot stop y saying what oído. we've seen and what we've heard. Ay de mí si no anunciar este Woe evangelio. to me if I do not announce the Gospels. Y no solo fue para Pablo. And it wasn't Sino para just ti, for para Paul, mí, but hermano. for you and for Tú me. conoces una verdad You know the y truth, eres parte de esa verdad. and you are part of the Y truth. ahora es tu obligación And now it's your predicar esa obligation verdad. to preach the truth. Amén. Amen? Póngase de pie. You may rise to your feet. Le vamos a dar gracias al Señor. Mire, tenía más que darles, pero We're yo going to creo give que con thanks to eso the es Lord. suficiente, hermano. Look, I had more to give you, but I think with that it's sufficient. Dios ha sido bueno, ¿cierto? God has been good. Amen? ¿Cuántos se sienten bendecidos How por many Dios? feel blessed by the Lord? Dígame, hermano, si usted se siente bendecido por Dios. Look, tell me if you haven't felt blessed Si by usted the Lord. escucha el consejo de Dios. If you hear the counsel of Acuérdese, God, Dios quiere bendecirlo. remember, God Como wants to bless yo le you. dije, hermano, cuando yo dejé de diezmar lo correcto, I've told you when I stopped Dios lo blessing the puso right como un way, mes en mi corazón, diezma completo, diezma completo. God put it for like a month Hasta in que my lo hice, heart. mire, y las bendiciones Tithe empezaron a completely until I llegar. did it, and the No blessings solo lo came. material, hermano, And not no just the veamos solo lo material. material, sino lo espiritual. We have to look not only at the material, Amén. but spiritual as well. Le doy gracias We una give vez más thanks a mi one more Señor. time to the Lord. Gracias, 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 Señor. Vamos a orar por esta palabra We're going to pray for this word. y que no se les olvide, hermano, esta es sencilla, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. And that we don't forget this Dígalo, because we dígalo cannot personal, stop porque no saying puedo what we've dejar de seen and we've decir heard. Say it lo que he personally. I visto cannot y oído. stop Hágalo from personal, talking about what hágalo I've seen personal. and what I've Amén. heard. Make it personal, okay? Padre amado, queremos darte gracias por esta palabra.
Señor, tú la pusiste en mi corazón de acuerdo a la conversación que tuve con una persona, Padre amado. Y me llamaste la atención, Padre amado, porque sé que no puedo callarme. Sé lo que tú has hecho en mi vida, Padre amado. Eso no me lo quita nadie, Padre amado. Sé lo que tú me has hablado, Padre amado. Sé lo que hiciste en la cruz del Calvario. Sé lo que has hecho, Señor, en nuestras vidas, Padre. Señor, somos un pueblo de bendición, Padre amado. Y estamos contentos y agradecidos contigo, Señor, porque nos has concedido un lugar, Padre amado, y también bendecimos esta congregación, Padre amado, porque nos han abierto las puertas, Padre amado. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, que esta palabra no se nos olvide, Padre amado, porque no podemos, Señor, no predicar este glorioso evangelio, Padre amado. Señor, porque este evangelio, Señor, es de vida. Es importante, Padre amado, para aquel que no te conoce, Padre amado. Porque al conocerte, Señor, entra en el reino y entra la vida eterna inmediatamente a su vida, Padre amado. Gracias, Padre amado, porque jamás nos callaremos, Padre amado. Diremos como dijo Pedro, Padre amado, y Juan, me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, Padre amado. Y sabemos, Señor, cuándo tenemos que obedecerte a ti y cuándo a los hombres, Padre amado. Siempre y cuando no vayan en contra de los principios bíblicos, Padre amado. Gracias queremos darte, Padre, por estas enseñanzas que tú nos has dejado, Señor. Y te rogamos la bendición, Padre amado, para cada uno de mis hermanos, Señor, para todos los presentes, Padre, dándote gracias por todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.